Antecedentes. Definición de derecho internacional privado. Para ello mencionamos a la doctora Karen Longarik, que para ella el derecho internacional privado regula las relaciones jurídicas de las personas físicas y personas jurídicas, donde al menos existe un elemento extraño al derecho interno de un país. Como objetivo del derecho internacional y su finalidad, vemos que hay diferentes tipos de escuelas, como la escuela latina, que para ella tiene triple objeto, como la nacionalidad, el trato al extranjero y conflicto de leyes. Para la escuela anglosajona es el conflicto de jurisdicciones y conflicto de leyes. Por último, tenemos a la escuela germánica, que lo único objetivo es el conflicto de leyes. Finalidad del derecho internacional privado es proteger al individuo en su relacionamiento internacional como garantizar su seguridad jurídica más allá de las fronteras de su país. Vemos que las iniciativas por codificar el derecho internacional privado tiene origen en Europa. Esta idea tentativa sobre codificaciones se extiende a Estados Unidos y Latinoamérica. En América Latina dio nacimiento a los tratados de Montevideo de 1888 y 1889 a fin de evitar conflictos entre estados. Como corrientes doctrinarias tenemos al monismo y dualismo. El monismo, por su parte, señala que el derecho internacional tiene supremacía sobre el derecho interno de los estados. Indica que toda norma interna de cualquier estado que sea contraria al derecho internacional y que afecte a, las a los intereses de terceros estados es nula, mientras que el monismo moderado ya no habla de que toda norma interna es nula y reconoce la posibilidad de conflictos entre el derecho interno y derecho internacional, mientras que el dualismo parte de la idea de que el derecho interno tiene supremacía sobre el derecho internacional, es decir, que si una norma internacional contraria a una norma interna anula de inmediatamente a la norma internacional. Vemos también el dualismo radical. Este dualismo radical señala que el derecho interno tiene supremacía sobre el derecho internacional y que si alguna norma haya contradicción con normas internacionales, estas son inmediatamente derogadas por la supremacía que tiene el derecho interno frente al derecho internacional. Evolución histórica de la codificación del derecho internacional privado. Son los intentos por sistematizar las normas jurídicas, la elaboración de un código donde se recopile ese conjunto de normas que den solución a conflictos dentro de las relaciones internacionales a través de tratados o normas materiales. Es el principal objeto de lo que se denomina la codificación del derecho internacional privado. Los métodos mediante los que se pretendía realizar dicha codificación tenemos a la unificación legislativa. Este sistema aplica la unificación de una norma. La idea principal dentro de este método radica en adoptar un mismo código civil, un mismo código mercantil, es decir, unificar la legislación en diferentes materias para que tengan aplicabilidad en diferentes países. Tomando en cuenta estos factores contrarios a la unificación legislativa, solo se unificaron en el año 1889 materias del derecho mercantil y comercial. No quedó otro camino que aplicar el método de la armonía en la diversidad legislativa. Este sistema consiste en que cada país mantenga su propia legislación y aprueben una norma que determine cuál será la legislación interna a aplicar. Es decir, la armonía legislativa aprueba una norma que resolverá el conflicto de leyes. Los instrumentos más importantes de la codificación del derecho internacional privado en Latinoamérica son el Código Bustamante y los Tratados de Montevideo. Tratados de Montevideo en el año 1888 y 1889. En los tratados afirman el principio del domicilio como regla del derecho internacional privado, oponiendo un cuerpo de soluciones al principio europeo de nacionalidad y adoptando el método de la armonía en la diversidad legislativa.
Fuentes del derecho internacional privado. Existen dos fuentes nacionales, aquellas que tienen que ver con el ordenamiento de una sola nación, o sea, a sus leyes internas, y que son las que emanan de su legislación, su jurisprudencia y sus costumbres. Al respecto de nuestra Constitución Política del Estado, señala de manera categórica por separado de los derechos e incluso de ámbito del dicho derecho internacional en el artículo 400. Fuentes internacionales. Aquellas que son propias de la comunidad internacional, tales como tratados y convenios internacionales, que son elaborados por los países llegando a un acuerdo entre todos los que se integren a ella. El objeto del derecho internacional privado. Esta rama del derecho tiene como objeto la persecución de la armonía en las normativas jurídicas privadas de los distintos estados, entre los cuales se da la relación del derecho específico. Elementos relevantes en la relación sucesoria. En un caso concreto, la sucesión habrá que preguntarse qué elementos pueden considerarse con fuerza suficiente para que ésta se convierta en una materia de derecho internacional privado. Consultando más fuentes doctrinales del derecho sucesorio, encontramos que los denominados elementos de la sucesión son los siguientes: el causante, la herencia y los sucesores. También podremos decir que la importancia de este elemento es la no concurrencia de alguno de ellos, que hacía imposible la transmisión sucesoria. Serán estos elementos entonces los que deberán encontrarse de alguna manera vinculados a un ordenamiento jurídico extranjero para internalizar. En relación al causante y los herederos, la importancia es el domicilio de los mismos. De haberse una indicación importante en relación al domicilio de los herederos como elemento capaz de internacionalizar una sucesión, y esta viene dada por su aparente carácter relativo. También podemos decir, en cuanto a los bienes que conforman de la masa hereditaria, que interesa su ubicación, en tanto ha sido la doctrina Lex Rei Sitti la aceptada mayormente por los juristas del derecho internacional privado. También podríamos decir que para una sucesión se considere internacional el causante o alguno de los herederos. En su caso, legatarios deberán encontrarse domiciliados en el momento de la apertura de la sucesión. Conjunto de normas de carácter estatal se complementarán con una pluralidad de convenios de origen y naturalezas diversas que vinculan a Bolivia, que se dividen en dos los convenios: convenios de naturaleza general y convenios con un objeto específico. La naturaleza general es el del derecho internacional privado hecho a La Habana el de 20 de febrero de 1928. Convenios con un objeto específico se dividen en 4, los cuales son civil, comercial, procesal, arbitral. El civil es el Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil Internacional de 12 de febrero de 1988. El comercial es el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial es el mismo. Y el procesal es el Tratado de Montevideo también, pero mezclado con la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal. El arbitral es el Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. En el caso de sucesiones internacionales, es muy probable que pueda tener buenos bienes en diversos países, atribuir competencia a los tribunales en materia sucesoria. Junto a ello, hablar de domicilio real en Bolivia antes del fallecimiento puede afectar a las expectativas.
del cónyuge. Siendo todo lo anterior muy relevante, la ausencia de un sistema articulado de normas de competencia judicial internacional en el nuevo Código Penal Procesal Comercial supone una ocasión perdida para racionalizar y aclarar el modelo boliviano. Extensión y límites de la jurisdicción boliviana. Habiendo ya el análisis de las soluciones previas en el nuevo Código Procesal Civil, en la reacción de competencias judicial internacional, pone de manifiesto la ausencia de las mismas. Si aproximamos el texto del Código Procesal Civil, observamos que en el artículo 10 se limita a afirmar que la función judicial es indegable y alcanza el territorio de todo el Estado. Sin embargo, como exposición a esta situación y reflejando que la legislación sí es conveniente, que en ocasiones posee la presencia de un elemento de internacionalidad en la reacción o situación jurídica. La sucesión constituye un fenómeno universal que afecta a todos los derechos y obligaciones del causante. Atribuir competencias a los tribunales en materia sucesoria con base de la mera presencia de los bienes sucesorios en el país. Junto a ello, hablar de domicilio real en Bolivia antes del fallecimiento puede afectar a las expectativas del cónyuge. Si el fallecido partió hace muchos años y se entiende que no tiene bienes en Bolivia y su domicilio real tampoco radica aquí, se podría dar el caso de que el cónyuge tenga que litigar fuera del territorio nacional para hacer valer sus derechos sucesorios. Siendo todo lo anterior muy relevante, la ausencia de un sistema articulado de normas de competencia judicial internacional en el nuevo Código Procesal Civil, de que en Bolivia se encuentra internacionalizado como nunca antes. Normativa. Código Civil, artículo 1. Lugar de la apertura de la sucesión y leyes jurisdiccionales. La sucesión se abre en el lugar del último domicilio del cujus, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. Artículo 13, parágrafo 6, artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, según el Código de Derecho Internacional Privado, el Código Bustamante, en su artículo 144 y 145, las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto a un orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones. En el mismo Código Bustamante, en su capítulo 4 de los testamentos, desde el artículo 146 al 151. Asimismo, hacer mención a la sentencia constitucional plurinacional 2092, quebrado 2012, del 8 de noviembre de 2012, que señala en su fundamento jurídico la vigencia y la aplicación de la regla locus regim actum en el pleno familiar, micro y macrosocial, nacional e internacional, grado que obedece a determinadas necesidades que han impulsado al hombre a una búsqueda de nuevos horizontes en función de sus intereses y apetencias, a través de las normas del derecho internacional privado, disciplina del derecho que se caracteriza por contener varios principios y reglas. Con lo que el grupo da por finalizado el tema Derecho Internacional Privado, Sucesiones y Nacionalidad y Extranjería. El grupo en general agradece su atención y su grata paciencia.